ejemplo usaremos el polinomio de Taylor con la función f de x igual x al cubo más 3x cuadrado más 5x menos 2 en potencia de x menos 1. En este ejemplo ponemos Pn de x es igual a f de a más f primera por nuestra a entre 1 factorial por x menos a primera más f segunda por nuestra a entre 2 factorial por x menos a cuadrada más nuestra f tercera por a entre 3 factorial por x menos a al cubo. Como primer lugar tenemos que nuestra función se va a hacer hasta la tercera y acordémonos de que x menos 1 es igual a nuestra a es igual a 1. Y empezamos con nuestro problema, que es f, como ya vimos que nuestra f de a, que a es igual a 1 más nuestra f' igual a 1 entre 1 factorial por x menos 1 igual elevado a la 1 más nuestra f2, nuestra f segunda por 1 entre 2 factorial por x a la menos 1 al cuadrado más nuestra f' tercera por 1 entre 3 factorial por x a la menos 1 al cubo. Escribimos f de x es igual a x cúbica más 3x cuadrada más 5x menos 2. Que esto es igual a nuestra f es igual a x al cubo es igual a 1 más 3 más 5 menos 2 es igual a 7. Nuestra f' de x es igual a 3 por x, 3x cuadrada más 2 por 3 serían 6x más 5. Que nuestra f' sería, que esto viene siendo nuestro resultado a 3x cuadrada más 6x más 5 es igual a f' de 1, viene siendo 14. Nuestra f' 2 de x es igual a 2 por 3, 6x más 6, que nuestra f' segunda de 1 viene siendo 12. Y nuestra f'
3 de x es igual a 6. F' tercera de 1 es igual a 6. Como nuestra función era de tercer grado, hicimos hasta f3', como lo ven en este ejemplo. Ahora sustituiremos lo que es la función, que viene siendo f3 de x es igual a f de 1, que viene siendo 7, f de 1 que viene siendo 7, más f' de 1, que viene siendo 14, entre 1 factorial es igual a 1 por x menos 1. Después vendría siendo f segunda por 1, que viene siendo 12, más 12 entre 2 factorial, sería siendo 2 por 1, sería 2 por x menos 1 al cuadrado, perdón, más f tercera, que viene siendo 6. 6 entre 3 factorial sería 3 por 2, 6. Por x menos 1 al cubo. Que esto nos da como resultado 7 más 14 entre 1 es 14 por x menos 1 más 2 entre 2 es igual a 6 más 6 por x menos 1 al cuadrado más 6 entre 6 es 1, vendría siendo 1 por x menos 1 al cubo. Este sería nuestro resultado.